Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Bendito Padre, santo y poderoso mi Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por estar un día más en tu casita de oración, en tu presencia, Señor. Te rogamos que tú estés ministrando, Padre Santo, bendito, tu preciosa palabra sobre nuestras vidas, mi Señor. Habla con nosotros, Padre, porque necesitamos de ti, Señor, y es a ti a quien queremos escuchar, Señor. Ministra en esta hora, Padre, y te rogamos también que no solamente sobre los que estamos aquí, Señor, bendito Padre, sino sobre los que escuchan luego, sobre los que ven, Padre, por Facebook, por YouTube, Padre Santo, que escuchan los audios, Señor, seas tú obrando y glorificándote grandemente, Señor. Te rogamos, Padre Santo, Padre amado, sea tu mano buena, Señor, sobre cada uno de los que te buscan, Santo Dios. Suple las necesidades de todo tu pueblo alrededor del mundo, Señor. Tú ves y conoces a cada uno, Señor, todos diferentes, Padre, mas tú eres el mismo, Señor, el grande, el todopoderoso, omnisciente, omnipresente, Padre Santo bendito. Sana a los enfermos, mi Señor, da libertad a los cautivos, vista a los ciegos, oído a los sordos, Padre, y sea tu santo nombre glorificado hoy y siempre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos y nos encomendamos en tus manos, Señor. Habla con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Precioso, Señor. Vamos a estar buscando para comenzar el Salmos 51. Gloria a Dios. Precioso, Señor. Un salmo del rey David. Gloria a Dios. Tiene por subtítulo, dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Amén. Gloria a Dios. Salmos 51. Dice ahí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Así que este es un salmo de David, ¿verdad? Dice el subtítulo, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. ¿Sí? Y comienza el rey David pidiendo misericordia, no, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este salmo fue escrito por el rey David, ¿verdad? Orado al Señor, elevado al Señor, luego de que es amonestado por el profeta Natán, ¿sí? Por el pecado, el terrible pecado que él cometió, ¿verdad? Que fueron varios pecados, no uno solo, cuando se llegó a Betsabé, la mujer de Urías Eteo, ¿verdad? Entonces ahí él le pide al Señor piedad, ¿sí? En un arrepentimiento. Entonces vamos a ver realmente
cómo nos muestra a través de este salmo el rey David un verdadero arrepentimiento, ¿no? Lo que es un arrepentimiento real y las consecuencias del pecado. Porque el pecado tiene consecuencias. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Si nos arrepentimos, nuestro Señor nos perdona, pero todo tiene sus consecuencias, ¿verdad? Entonces aquí el rey le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y rebelión es todo aquello que nosotros hacemos. Una rebelión, si vamos al diccionario, dice que es levantarse contra la autoridad, lo que es penado por la ley, ¿verdad? Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de nuestras rebeliones, pero cada vez que vamos en pos de nuestras propias decisiones, estamos vamos contra la autoridad de Dios, ¿verdad? Nos estamos rebelando. O sea que esos son rebeliones. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En ningún momento el rey David, cuando peca con Betsabé, consulta al Señor, ni le pide al Señor la mujer de ajeno. Él sabía que era la esposa de otro, ¿verdad? Entonces estaba en una gran rebelión, más allá de que dejó seguir el pecado sabiendo que estaba mal, ¿verdad? Ahora acá en el 3 le dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, ¿verdad? No es que el rey David pecó para que Dios fuera reconocido, no. El rey David pecó y estaba reconociendo su pecado. También reconocía que él era justo. Dice: reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea que a pesar de que él estaba recibiendo la consecuencia de lo que estaba haciendo, de lo que había hecho, ¿verdad? Él reconocía la justicia de Dios y reconocía que era justo Dios con lo que a él venía, ¿verdad? Después vamos a comentar lo que le tocó al rey vivir, y no fue un hecho, sino fue algo que cargó durante toda su vida, ¿verdad? Las consecuencias de este pecado. Si bien el Señor lo perdonó, porque el mismo profeta Natán, cuando lo amonesta, le dice: no morirás, no morirás. Y también le dice las consecuencias, ¿verdad? Porque el rey estaba reconociendo ahí ya su pecado. En esta oración lo reconoce y habla al Señor de su pecado, de su rebelión. Dice: porque yo reconozco mi rebelión. O sea, estaba reconociendo que él había seguido su camino, sus decisiones, sin consultar al Señor. Y dice: y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos y le fallamos al Señor, necesitamos también ser restaurados. Y es todo un proceso. Viene el arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, ¿verdad? Pero así como cuando se rompe una relación o hay una reconciliación, digamos, se necesita un tiempo para poder establecer un lazo firme y fuerte, una seguridad, ¿verdad? Cuando nosotros le hemos fallado al Señor, nos arrepentimos y sabemos que el Señor nos perdona. Pero pasa un tiempo para que podamos realmente volver a sentirnos ciertos, seguros, de que no solamente Él nos perdonó, sino que estamos caminando bien, de que tenemos la salvación nuevamente, sentir el gozo, que ahora vamos a leer, también se lo pide, el gozo de la salvación. Por eso necesitamos ser restaurados. Nos muestra también el Señor, ¿verdad? Cómo Pedro, cuando le negó, aun cuando él le había avisado que le iba a negar, necesitó ser restaurado. Pedro, ¿me amas?, le preguntaba el Señor. Y así nos pasa a nosotros. Muchas veces le fallamos al Señor y nos sentimos muy inseguros luego. Sabemos que Él nos perdona, sabemos que nos hemos arrepentido, pero tenemos un proceso de inseguridad, de que estamos dudando y cuestionando todo lo que hacemos, si está bien, si somos agradables a Él. Muchas veces sentimos aún como que el Señor no nos escucha o no nos contesta o no está igual con nosotros, ¿verdad? Es esa inseguridad. Es lo mismo cuando un hijo se porta mal y el padre lo rezonga y lo pone en penitencia. No lo va a matar, lo pone en penitencia para que aprenda.
pero queda cierto recelo, ciertos sentimientos, ¿verdad? Hablo de un hijo que reconoció que se portó mal y está aceptando la penitencia, ¿verdad? Porque muchos hijos no aceptan el castigo, no aceptan la penitencia. Un hijo que reconoce, ¿sí? Queda como tímido, retraído, quieto por un tiempo hasta que vuelve a sentir la confianza. Un hijo necesita saber que su padre confía en él y él confiar en su padre. Exactamente es nosotros la relación con Dios, ¿verdad? Cuando pecamos, el pecado trae muerte. El pecado nos aparta del Señor. Entonces hay una ruptura y nosotros necesitamos ser restaurados. Necesitamos ser restaurados y volver a sentir esa paz, esa certeza de que vamos caminando con el Señor y que si nos equivocamos, Él nuevamente nos va a corregir, ¿verdad? Necesitamos eso. Y eso es lo que le pide David, reconociendo sus pecados, ¿verdad? Le dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, ¿verdad? Él recordaba día a día lo que le había hecho al Señor, porque además le dice, contra ti solo he pecado. No era que él desmereciera que había asesinado, porque si bien no lo hizo con sus manos, mandó matar, ¿verdad? No era que él desconocía que había tomado a la mujer sin darle opción, porque era el rey, ¿verdad? Sino que sabía que el principal pecado era que le había fallado a Dios. Él sabía que había dañado a muchas personas, sabía y reconocía todo lo que había hecho, pero sabía que primero tiene que reconciliarse con Dios y sabía que contra él era el mayor daño que había hecho, ¿verdad? Y por eso le dice, contra ti solo he pecado. Es más, también aquí reconoce, ¿verdad?, que fue él, que no puso excusas, que no echó la culpa a nadie más, sino que era él que le había fallado al Señor, ¿verdad? Dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, reconocía que en todo momento estaba siendo visto por el Señor, pero no lo estaba teniendo en cuenta. Amén. Amén. Y dice ahí, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Verdad? Todos nacemos, por más que hay, o sea, somos propensos al pecado. No es justificación. No, ya ves, no somos perfectos, no somos santos. Necesitamos del Señor para mantener nuestra santidad, ¿verdad? Y él reconocía esa necesidad. O sea, he aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. No somos santos como nuestro Señor Jesucristo. Somos carne, ¿verdad? Y como dice la carne, o sea, el que siembra para el espíritu, del espíritu ciega, ¿verdad? Pero el que siembra para la carne, ciega corrupción para la carne. O sea, somos propensos al pecado, a la maldad, ¿sí? Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y esto es hermoso, ¿verdad? Él estaba reconociendo su rebelión, sus pecados, y aún reconocía, y esto que nosotros tenemos que entender, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Algo que busca el Señor realmente es que seamos sinceros con Él, ¿verdad? Que hablemos con Él. Él ya sabe todas las cosas. Ahora, si Él ya sabe todas las cosas, ¿por qué no sincerarnos con el Señor? Muchas veces nosotros mismos nos engañamos a nosotros, ¿verdad? Ocultando sentimientos contrarios, ocultando nuestra maldad, orando al Señor. Y Él dice, amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué quiere el Señor? Que cuando yo me postre de rodillas, le reconozca mis fallas, mis errores. Aunque muchas veces no llegan a ser pecado, pero sabemos que son cosas que tenemos que a Él no le agradan. Es más, también el rey David, en otro salmo, le pide que lo libre aún de las cosas que le son ocultas, ¿verdad? Nosotros sabemos que no somos perfectos. Sabemos que muchas veces ofendemos a Dios, le desagradamos. Pero a la hora de postrarnos delante de Él muchas veces nos olvidamos de eso, ¿verdad? Y Él ama la sinceridad, o sea que podamos reconocer que hay maldad en nosotros,
que podamos reconocer que somos propensos a la maldad, ¿sí? Que muchas veces ni siquiera nos importa si dañamos a los que vemos, ¿sí? Pero también tenemos que pensar que muchas veces ofendemos al Señor. Le ofendemos con pensamientos, con miradas, con hechos, con sentimientos. Le ofendemos ignorándolo. Le ofendemos no consultándolo. Le ofendemos de muchas maneras, ¿verdad? Entonces aquí él le dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Cuánto más si muchas veces le ofendemos al Señor sin saber? Cuando sabemos que hay algo dentro de nosotros, cuando hay un mal pensamiento, cuando hay un mal sentimiento, cuando no estamos seguros, porque el tener falta de fe o el tener inseguridad es una ofensa para el Señor también. Todas esas cosas nosotros tenemos que llevarlas a las rodillas, llevarlas a la presencia del Señor en sinceridad, ¿no? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, ¿verdad? O sea, la relación nuestra, mía con Dios, de contarle realmente todas las cosas, ¿sí? Muchas veces nosotros, en nuestra humana condición, oramos al Señor y nos olvidamos de quitarnos la ropa, nos olvidamos de quitarnos las cosas, de que realmente tenemos que estar en una intimidad, que Él nos ve más de lo que nosotros vemos, ¿verdad? Entonces eso es lo que ama el Señor, que realmente nosotros vayamos y le entregamos todo, sobre todas las cosas feas que tenemos, las cosas con las que no podemos, las cosas que sabemos que están ahí, con las que estamos luchando, ¿sí? Tenemos que entregárselas al Señor y ser sinceros con Él, ¿verdad? Eso es lo que Él ama. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sí? Sabiduría. Uno es sabio cuando es manso. Cuando uno es manso, cuando obedece, pero también cuando es dócil. Cuando uno es abierto, hablando de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Uno es sencillo, sincero, ¿verdad? A veces conocemos personas y sentimos cierto recelo y es muy común decir, no me cierra. O sea, hay algo que no sé lo que es, pero no me cae, ¿verdad? Pero hay otras personas que conocemos que son transparentes. Ellos o son atropellados, meten la pata, pero son como son. Los vemos iguales, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor tal y cual somos, como somos, ¿verdad? De nada me sirve a mí aprender a orar o aprender palabras si yo sé que el Señor me conoce, ¿verdad? ¿De qué sirve palabras o aprender palabras nuevas si yo no le estoy diciendo lo que hay realmente? Capaz que no sean las palabras correctas, pero cuando el sentimiento es correcto, el Señor entiende lo que queremos decir, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar esa sinceridad y esa sabiduría. Ahora después vamos a ir a Santiago para ver cómo nos habla de la mansedumbre y de la sabiduría, ¿verdad? Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Muchas veces le pedimos al Señor sabiduría y la sabiduría es Él y la sabiduría es la palabra, ¿verdad? Ahora tenemos que entender para qué y qué es la sabiduría, ¿sí? Porque no es recto delante del Señor que nosotros pretendamos sabiduría y a eso, o sea, le llamemos al conocimiento de la palabra para poder contender con otras personas. Eso no edifica para nada, ¿verdad? Tener sabiduría de la palabra, ¿sí? Para ser reconocido. No nos edifica, la gloria es del Señor, ¿verdad? Si nosotros somos nada más que carne, ¿quién nos da el entendimiento? ¿Quién nos da la sabiduría? Es el Señor. Entonces toda la gloria y toda la honra es para el Señor. ¿Quién sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos escuchar? Ese es el Señor, ¿verdad? Entonces toda gloria y honra es para el Señor. La sabiduría, ¿sí? Como lo vamos a ver también en Santiago, es humildad, ¿verdad? Es la sabiduría de conocer al Señor, pero no para vanagloriarme, conocerlo realmente, no conocer la palabra para jactarme, porque aquel que tiene sabiduría y conoce al Señor, lo primero que tiene es temor de Dios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto, el conocer realmente quién es Él.
y saber que Él no comparte la gloria con nadie. ¿Compartiría la gloria con algo que Él hizo? Ciertamente que no, ¿verdad? Dice ahí en el 7, le dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Sí? Había perdido el gozo y eso es lo que hablábamos de ese proceso en el cual uno ha sido perdonado por el Señor porque se ha arrepentido, pero no ha logrado uno poder sentir la relación como antes con Dios, ¿verdad? No ha logrado uno sentir la comunión como antes. Uno no está seguro. Por eso David decía, hazme oír gozo y alegría. O sea, devuélveme la paz, devuélveme la certeza de que me perdonaste. Y tenemos que anhelarlo. Si lo perdimos, tenemos que anhelarlo. Recordemos que el sello de nuestra salvación son las alas del Espíritu. O sea, el Espíritu es el sello de nuestra salvación, ¿verdad? Entonces él le pedía a David que lo purificara, que lo limpiara y sería limpio. Pero también que le devolviera ese sentimiento, esa seguridad, esa certeza, esa relación con Dios, ¿sí? Si nosotros somos niños y nuestra relación con nuestro padre, nuestra madre se rompe, tenemos muchísima inseguridad, muchísima, ¿verdad? Porque el niño confiesa obviamente en el mayor responsable, que normalmente es padre o madre, ¿verdad? Cuando esa relación está tensa o se rompe hay mucha inseguridad. Exactamente es cuando nosotros le fallamos a Dios. Y las consecuencias del pecado se sienten, ¿verdad? Le dice ahí David en el versículo 8, y se recrearán los huesos que has abatido. Se siente en el cuerpo físico, se siente el cansancio, se siente la tristeza, la angustia, ¿verdad? Dice, sentía sus huesos abatidos. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Sí? Sabemos que cuando el Señor nos perdona, nos perdona. Él no trae a memoria cuando nos perdona, ¿verdad? Él perdona las cosas de los pecados de nuestra ignorancia y luego nos perdona, por ejemplo, en este caso, el rey no era ignorante a lo que estaba haciendo, pero se arrepintió. Y sabemos que Dios lo perdonó porque el mismo profeta le dijo, no morirás, pero tiene consecuencias, ¿verdad? Ahora después lo vamos a ver. Ahí le pedía el rey en el versículo 9, ¿verdad? Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, ¿sí? O sea, nunca se iba a olvidar él de lo que había hecho, pero tenía que poder sobrellevarlo de otra manera, ¿verdad? Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Miren lo que le pide el rey David. Y esto tenemos que prestar atención para aquellos que andan en pecado y dicen tener o ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo, ¿verdad? Entonces, si nosotros andamos en pecado, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si nosotros no lo obedecemos, no permanece en nosotros, ¿sí? Entonces, por eso el rey le decía, vuélveme el gozo de la salvación. O sea, que pueda volver a entrar, límpiame, le pide primero y después vuélveme el gozo de tu salvación, ¿verdad? Que pudiese volver el Espíritu Santo, que pudiese sentir la presencia del Señor. Le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Reconocía la maldad de su corazón y necesitaba que el Señor creara en él un corazón limpio. Y dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no habla del Espíritu Santo, sino de su propio espíritu. Le pedía al Señor que su espíritu, el mío, el tuyo, el de aquel, el de todos, ¿sí?, fuese recto. O sea, que anhelara la justicia y el amor de Dios, que quisiera la voluntad del Señor, ¿sí? Porque se había desviado, porque su espíritu se había ido detrás de lo que codiciaron sus ojos y no escatimó en poder tenerlo, ¿sí? Después que lo había consumado, tuvo más consecuencias porque tampoco se arrepintió ni buscó de Dios allí, sino que siguió tratando de tapar lo que había hecho.
Y siguió picando y fallándole al Señor, ¿verdad? Por eso le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, que mi espíritu quiera la verdad, que mi espíritu quiera seguir tu palabra, que mi espíritu quiera obedecerte. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ciertamente si somos echados de delante de la presencia del Señor, somos desechados, ¿verdad? Otra confirmación para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, ¿no? Porque si no, ¿qué problema tendría el rey David? Ninguno. Podría seguir haciendo lo que se le diera la gana. Si él era el rey y iba a ser salvo y era un ungido del Señor. Porque el rey David fue un ungido del Señor. Pero sabía que necesitaba el perdón de Dios y el arrepentimiento, ¿verdad? Y esto nosotros tenemos que verlo. Hay mucha persona que está engañada pensando que la salvación no se pierde, pensando que son destinados, predestinados o escogidos, ¿verdad? Y en muchas partes de la palabra nos da el entendimiento el Señor de que eso no es así. Amén. Dice, no eches de delante de ti, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que el Espíritu Santo se va. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea que nuestro espíritu sea noble, que realmente quiera buscar del Señor, que quiera escuchar y obedecer al Espíritu Santo. ¿Amén? Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No solamente le pide perdón, le pide que le devuelva el gozo de la salvación, que el Espíritu Santo pueda estar en él, ¿sí? Que le devuelva el gozo, la certeza, sino que también quiere servirlo. Quiere un espíritu que le obedezca, quiere servirlo, dice ahí. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, ¿verdad? Quería servir al Señor. Y si nosotros alguna vez en nuestra vida nos hemos sentido perdonados por el Señor, ese tiene que ser nuestro anhelo, nuestra ansiedad de servirle al Señor, de alabar al Señor, de darle las gracias, porque somos perdonados por su misericordia, no porque lo merezcamos. No merecemos que nos perdone. Ya hizo todo el Señor. Y nosotros fallamos y Él nos perdona si nos arrepentimos. Amén. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y en el versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Fíjese lo que quiere el Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es como, no sé, me maravilla o me desagrada. Cada vez que vemos traducciones de la Biblia, ¿verdad? En las traducciones antiguas, cómo cambia todo simplemente con cambiar un signo de puntuación. En este versículo 17 aquí dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, punto y coma, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí? En la versión antigua dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, 2 puntos. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué quiere decir? 2 puntos. 2 puntos quiere decir que un espíritu quebrantado, alguien que tiene el espíritu quebrantado, tiene el corazón contrito y humillado. Eso es un espíritu quebrantado, un corazón contrito, apretado, acongojado por el pecado.
apretado. ¿Cuántas veces uno dice, ay, siento como que tengo el pecho apretado porque pasó algo, porque tengo como un nudo en la garganta, tengo el pecho apretado, el corazón contrito, apretado el corazón, ¿sí? Y humillado, reconociendo la falta y el pecado delante del Señor. Eso es un espíritu quebrantado. Eso es lo que Dios no desprecia. Eso es lo que Dios ve como una alabanza, porque fallarle al Señor, le fallamos siempre. Todos los días le fallamos, ¿verdad? Ahora que podamos realmente presentarnos delante de Él así, con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado, cada día pidiéndole perdón por nuestras fallas, por nuestros errores, por todo lo que hacemos que no le agrada, y Él nos perdona, ¿sí? Nos perdona de muchas cosas a las cuales ignoramos, ¿sí? Y nos perdona cuando realmente nos arrepentimos de las cosas puntuales que sí podemos identificar que hemos hecho, ¿verdad? Él nos perdona. Amén. Vamos a ir a Segunda de Samuel. Vamos a dar un repaso bien rápido de lo que fue el pecado del rey David. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a ir a cuando Natán amonesta al rey David. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Dice ahí, Natán amonesta a David. Vamos a leer aquí porque aquí podemos ver qué es lo que nos tiene en esto, ¿verdad? El pecado que cometió, resumido, ¿verdad? Y lo que le viene a raíz del pecado. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Cualquiera que se tome el tiempo de leer o que haya leído, sabemos que el rey David tuvo batallas durante toda su vida, ¿verdad? Y es lo que le estaba diciendo el Señor, y lo tuvo, ¿sí? Las consecuencias del pecado. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto lo vamos a leer ahora y vamos a ver que también sucedió.
Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Sí? O sea, él estaba arrepentido, reconoció, se le cayó el velo en un momento, o sea, le cayó todo delante de sus ojos. Y reconoció que había pecado, el Señor lo perdonaba. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, ¿verdad? Y todos sabemos que el hijo que le dio Betsabé, el hijo de pecado, ¿verdad? Aquel hijo que fue procreado en ese acto de pecado, murió, ¿sí? Si bien después el Señor le concedió otro hijo, pero ese hijo murió. Si quiere lo sigue leyendo y ahí mismo se lo dice. Fijémonos allí en 2 Samuel, pero vamos al capítulo 16. 16 vamos a leer el versículo 22, que es la consumación, para que podamos ver que lo que el Señor dijo, todo sucedió. Dice ahí en el 22, ¿verdad? Sabemos que Absalón era el hijo de David y se levantó contra el padre, ¿verdad? Recién leímos que Dios le dijo que iba a levantar de su propia casa contra él, ¿sí? Entonces Absalón se levanta contra el padre y acá fíjense lo que hace. Dice, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¿No fue eso lo que le acababa de decir el Señor? Que él daría todas sus concubinas, levantaría a alguien de su propia casa, ¿sí? Y dormiría con todas sus concubinas, con todas las mujeres que él tenía a los ojos de todos, ¿sí? David lo había hecho en lo secreto, Dios se lo iba a hacer en público y en grande, ¿verdad? Y aquí lo vemos que así sucedió. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, una tienda en lo alto, para que todos vieran, ¿verdad? Y se llevó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Lo dijo Dios, lo hizo Dios. ¿Dios lo perdonó? Sí lo perdonó. David tenía que aprender a vivir con la consecuencia de su pecado. Iba a tener guerra, espada, hasta el último día de su vida. Durante todos los años que él gobernó, que él fue rey, no hubo paz, no había paz. Y más allá de eso, también Dios levantó de su casa la rebelión contra él, ¿sí? Y lo avergonzó, así como le dijo que iba a suceder. Todo eso sucedió. Y aún así, David, sabiendo todo lo que le venía, le ora al Señor, según el Salmo 51, reconociendo la necesidad de ser perdonado, la necesidad de ser restaurado, ¿verdad? Imagínense que el pecado de David, él dice, todos los días está delante de mí, le dice en el Salmo, ¿verdad? Cada día que él tenía guerra, sabía por qué era. Cada vez que pasó esto con Absalón, cuando pasó esto con las mujeres, sabía que era por su pecado. Cada vez que recordara a ese pequeño que había nacido y que murió, sabía que era por consecuencia de su pecado. Amén. Entonces, vemos lo que causa el pecado, ¿sí? Vemos que el Señor nos perdona y vemos que no solamente necesitamos el arrepentimiento, sino que también necesitamos ser restaurados. Y el Señor en su gran amor y misericordia lo hace. Él nos restaura. Pero tenemos que buscarlo, ¿verdad? Tenemos que buscar incansablemente, como decía el rey, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme, restáurame, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, obviamente, tenemos que tratar de no fallarle al Señor. Pero también tenemos que entender, como lo hablábamos hasta hace un momento, ¿verdad? Que todos los días le estamos fallando y muchas veces son pecados, cosas que ni siquiera nos damos cuenta ni conocemos, ¿sí? Entonces, realmente para el Señor una alabanza, una adoración, es un corazón contrito, humillado, arrepentido, reconociendo que en el día cuántas veces le habremos fallado, en el día cuántas veces le habremos disgustado o le habremos sido desagradables al Señor, mas Él con su amor, ¿sí?, nos permite seguir adelante.
Vamos a buscar ahí en Santiago. Vamos a ir a Santiago, el libro de Santiago, capítulo 3. Muy conocido, ¿verdad? El capítulo 3 nos habla de la lengua, ¿sí? De lo que nosotros confesamos con nuestra boca. Sabemos que la palabra tiene poder. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Pero también sabemos que nuestra lengua, nuestra palabra, lo que nosotros hablamos, es un arma, ¿verdad? Dice ahí la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿verdad? O sea, si no enseñemos algo que no sabemos. Y si el Señor no nos ha puesto para enseñar, no nos metamos en eso. Porque todo aquel que enseña, ¿verdad?, es demandado del Señor, ¿sí? Porque tiene que enseñar la palabra, porque tiene que enseñar tal cual es, porque tiene que ser el Señor el que hable. Por eso dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Una cosa es que el Señor nos ponga para enseñar y otra cosa es que nosotros nos pongamos para enseñar. Nosotros mismos. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿verdad? Estamos incurriendo en un pecado terrible. Y lo dice ahí, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y David decía, contra ti solo he pecado. Muchas veces nos cuidamos de no ofender a los que vemos. Pero no nos damos cuenta de todas las veces que ofendemos al Señor, ¿no? Y acá dice, porque todos ofendemos muchas veces, muchas veces. Muchas veces nos toca ofender a las personas sin querer. Decimos algo, un tono, una cosa mal dicha, algo que fue mal interpretado, ofendemos. ¿Cuánto más al Señor, ¿no?, que es santo, 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 santo? Amén. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que cuidarnos en manera de no ofender a los que vemos, sabiendo que también así ofendemos al Señor, ¿verdad? Más de esa manera somos capaces de refrenar el cuerpo, quiere decir, nuestros actos, nuestras decisiones, nuestras voluntades. Porque, o sea, el ser humano lo crían, lo educan desde que nace, siempre uno buscando para sí, ¿no? Yo me siento bien, yo digo tal cosa, pero hablo y no me pongo a pensar, ¿cómo lo va a tomar aquel? ¿Le va a caer mal, lastimo acá? No, hablamos, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa, o sea, hacemos las cosas, pero no consideramos, ni siquiera nos da la mente para poder considerar cuánto daño hacemos, ¿sí? Entonces cuando nosotros, a medida que vamos aprendiendo y siendo moldeados, cambiados, renovados por el Señor, ¿verdad?, tenemos que tratar de no ofender, tenemos que tener cuidado en estas cosas, para también poder refrenar todos nuestros impulsos. Amén. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, ¿sí? Hay un proverbio que dice, o un salmo, no recuerdo bien dónde está. Dice, no seas como el mulo o el caballo que tienen que ser ensillados, si no, no se acercan a mí, dice el Señor, ¿verdad? Y aquí vemos que tienen que ser ensillados para guiarlos, ¿sí? Dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿verdad? Aquí habla de grandes naves, pero fíjese, un auto nomás, ¿sí? Un auto, y usted ve el volante es algo así, ¿no? Y el auto es muchísimo más grande. Basta un pequeño movimiento para hacer un desastre. Exactamente es la lengua, nuestra boca, las palabras, ¿verdad? Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí
cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Podemos decir que tiene que ver esto con lo que estábamos leyendo, ¿no? Estamos viendo Santiago, Nuevo Testamento, acabamos de leer Salmos 51, ¿verdad? Viejo Testamento, Rey David. Ahora, si nosotros hubiésemos leído cómo se desarrolló todo, o sea, David, el rey David estaba en el palacio cuando los otros estaban en la guerra. Vio y codició y mandó averiguar. Habló con su boca, mandó averiguar quién era la mujer y tuvo la información. No le importó, mandó traerla. No le importó. Habló y mandó traer a Urías Eteo para que durmiera con su mujer. No lo logró. Escribió, habló, mandó órdenes, ¿sí? Para que lo dejaran solo en la batalla. Podemos decir, sí, fue un pecado terrible. Es exactamente igual a lo que nosotros hacemos, ¿sí? Muchas veces nos mandamos una así y después seguimos haciendo y haciendo y haciendo para tapar lo que hicimos a los ojos de los demás. ¿Y Dios? Contra ti solo he pecado, decía el Señor, ¿verdad? Había que reconocer nada más. Dice, porque toda, dice en el versículo 7, naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, ¿verdad? O sea, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua. No podemos, lo está diciendo la palabra. Pero Dios sí puede, ¿verdad? Y yo no me voy a poner a decirle, Señor, yo hablo así porque tú no me has domado la lengua. No, yo tengo que realmente buscar de Dios, ¿sí? Para que Dios me cambie, para que Dios me ayude a razonar, a meditar, a refrenar, ¿verdad? Dice en el 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice esto, y eso es lo que tenemos que grabarnos. Hermanos míos, esto no debe ser así, ¿sí? O sea, no podemos decir que nosotros alabamos al Señor y adoramos al Señor si por otro lado estamos maldiciendo. Y podemos decir, no, yo no maldigo. Pero ¿qué hablamos con la boca? Ofendemos muchas veces, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar atención. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? El agua es agua, ¿verdad? Sale de una canilla. Si hubiese agua dulce y agua amarga de donde sale, se mezclan. No es ni una cosa ni la otra, es una mezcla. Las palabras son palabras, ¿verdad? Entonces yo no puedo estar alabando al Señor y con esta misma boca diciendo otra cosa, porque soy una persona falsa. Y eso no es alabanza al Señor, sino es una falsedad, una mentira, o sea, un insulto al Señor. Amén. Dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Yo puedo abrir mi boca y tener palabras hermosas para alabar al Señor. ¿Qué hay acá? Porque cuando nos dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, no quiere decir que simplemente si yo tengo pudredumbre en el corazón vayan a estar saliendo palabras feas, porque yo puedo controlar eso. Puedo hablar muy bonito, pero hay alguien que ve. Entonces mi boca, por más que esté diciendo palabras hermosas a los oídos de los hombres, para el Señor huele a podrido,
porque mi corazón está podrido. Y de la abundancia del corazón habla mi boca. Por más que yo le diga, Señor, te amo, te alabo, te adoro, el Señor me ve en todo momento. Y no puede salir agua dulce y agua salada de un mismo lugar. Entonces lo que yo digo a Él le repugna. Como cuando el Señor le dijo a su pueblo, me tienen hastiado sus lunas nuevas, sus fiestas, sus sacrificios, no quiero más nada de eso. Quiero sinceridad. Él ama la verdad en lo oculto, decía él, en lo privado, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor. Dice en el 13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿verdad? Ahí vemos la sabiduría, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, si alguno se piensa que es sabio, que tiene sabiduría, esta es la sabiduría. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ser manso es sabio. Manso con Dios. Manso para entender. Humilde, sumiso ante el Señor. Esa es la sabiduría. Esa es la mansedumbre, ¿verdad? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso es ser entendido y tener sabiduría. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Recordemos que el Señor ama la verdad en lo oculto, en lo privado, con Él, ¿verdad? Y acá lo dice de nuevo. Dice, pero si tienes celos amargos, los celos muchas veces no se manifiestan, los puedo tener yo escondidito, porque sé que son feos. Entonces, como es un sentimiento feo, no lo demuestro. Trato de no demostrarlo. Pero no es eso lo que tenemos que hacer, al contrario. Tenemos que tener el valor y la sabiduría de decirle a un hermano, a una hermana, al Señor, un hermano, una hermana, si sabemos que necesitamos apoyo. Al Señor sobre todas las cosas. Yo me muero de envidia, tengo esto acá. Y no puedo con esto. Reconozco que lo tengo. Ese es el primer paso. Ahí nosotros ya vamos ganando la mitad de la batalla. Al reconocerlo, al pedir auxilio, sea el Señor, sea un hermano, una hermana. Obviamente primero al Señor y luego si vemos que necesitamos apoyo, un hermano, una hermana bien plantado, que sepamos que va a orar por nosotros y que nos va a ayudar y nos va a aconsejar, ¿verdad? Pero no mientan. Cuando dice ahí contención en vuestro corazón, contención. Usted ve esto y es un estuche de lentes. ¿Qué tiene adentro? Lo que tiene adentro está contenido. ¿Ve? Usted ve mi corazón, no sabe lo que hay adentro, pero Dios sabe lo que hay adentro. Entonces yo tengo contenido dentro de mi corazón, celo, odio, envidia, pleito. Todas esas cosas están guardadas ahí porque yo sé que son malas cosas. Y eso a mí me mata. Eso no me salva a mí. A mí no me salva tener las cosas encerradas porque son feas. No, a mí me salva sacarla y dársela al Señor. Eso a mí me salva. Porque para el Señor el corazón tiene que estar así, abierto. Esa es la verdad y la sinceridad que Él espera de nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo murió y fue destrozado en la cruz para que nosotros tengamos acceso con confianza, ¿sí? ¿A dónde? Al lugar santísimo. A postrarnos y presentarnos delante del Dios Todopoderoso, aquel que ve y sabe todas las cosas. Y yo todavía pretendo esconder cosas dentro del corazón, sabiendo que Él las sabe. Eso no es sabio, eso es ser necio, ¿verdad? Tener contención en el corazón. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. ¿Sí? Alguien que se jacta es alguien que aparenta algo que no es. No, yo me jacto de que soy santa, de que soy buena, de que... No nos jactemos de esas cosas. No le oremos al Señor algo que no es. Seamos sinceros. No precisamos hacer una oración con palabras muy artificiosas, ¿no? Necesitamos decirle, tengo esto. A veces tenemos un sentimiento que ni siquiera sabemos identificar qué es, pero sabemos, Señor, esto que yo estoy sintiendo ahora, esto, o estos pensamientos que están viniendo a mí, esto, ¿qué es? No sé lo que es, no me importa el nombre, lo que no quiero que esté.
No necesitamos mucho doctorado para hablar con el Señor si Él nos conoce, Él nos entiende, ¿verdad? Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y no le hablamos al Señor de lo que tenemos encerrado en el corazón, estamos mintiendo contra la verdad. Estamos mintiendo de cosas que ya se ven, que Él ya las sabe, ¿verdad? Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, ¿sí? O sea que si yo trato de disimular mis errores, si yo trato de parecer santo o santa, ¿no? Esto es diabólico, es carnal, no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere la sinceridad. Va, Señor, si lo hubiera agarrado lo mato. Ten misericordia de mí. No sé, cosas así, lo que viene. Señor, si tú no me hubieras frenado, yo hubiera hecho esto, pero mira toda la rabia que tengo, mira lo que sea y como sea. A Él se lo tenemos que entregar, porque mientras no lo hagamos, el diablo nos tiene agarraditos y todavía nos deja seguir engañados, congregándonos, buscando de Dios y todas esas cosas, entre comillas, ¿verdad? Pero tenemos contención en nuestro corazón. Si llegamos a abrir así, salen moscas, gusanos y toda pudredumbre porque tenemos cosas encerradas ahí. Y el Señor quiere un corazón limpio para morar, ¿verdad? Y nosotros tratamos de disimular lo feo nuestro. No. Lo feo nuestro se lo tenemos que dar a Él para que Él nos limpie. Límpiame con hisopo y seré limpio. Más blanco que la nieve, decía el rey David, ¿verdad? Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, ¿verdad? ¿Cuántas veces? O sea, si usted está escondiendo algo, primero hay algo que no tiene y es paz. No tiene gozo, no tiene seguridad, no tiene certeza. Es como aquel que debe. Anda por la calle y si ve venir al que le debe, dobla, da la vuelta, ¿verdad? O uno se manda una sabandijada en un comercio y no pasa más por ahí, pasa por otro lado, ¿verdad? Dice, porque donde hay celos y contención, o sea, cosas guardadas, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué? Porque nosotros le damos lugar al diablo. Nosotros mismos le damos lugar al diablo. Entonces dice, toda obra perversa. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pura, primeramente pura. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser la sabiduría de lo alto pura si estoy yo lleno de porquería? ¿Qué es lo que tengo que darle al Señor? Esa es la pureza, la sinceridad. Decirle, Señor, esta porquería que tú estás viendo, esto soy yo, cambia. Yo hice esto y todo esto, y más esto. Y Señor, y si tú ya me perdonaste, devuélveme el gozo, o tráeme el gozo. ¿Sí? Que mi espíritu quiera amar tu voluntad, que yo pueda sentirme seguro, que pueda caminar. Seamos sinceros con el Señor. No vamos a conseguir nada nosotros mismos. Dependemos del Señor para todas las cosas. Necesitamos que Él nos perdone, que Él nos restaure, que Él nos confirme, ¿sí? Que Él nos establezca con la paz y el gozo dentro de nuestro corazón para caminar ciertamente, sabiendo que vamos en camino. Recordemos, ¿sí? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo la fe o la certeza de que voy caminando bien, de que siento la paz del Señor, de que sé que tengo el gozo y que si me flaquea en algo, voy a sentir la reprensión del Señor. Esa es la seguridad que tenemos, no que no vamos a fallar nunca, no. La seguridad que tenemos es que si nos equivocamos, el Señor nos va a corregir, ¿verdad? Esa es la seguridad que tenemos. ¿Cómo puedo yo tener fe en Dios si ni siquiera le estoy contando las cosas? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Así que dice ahí, y vamos a ir terminando, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, sinceridad. Ahí está la sabiduría.
¿sí? El ser sinceros con el Señor, el contarle y entregarle todas las cosas, no tener contención en el corazón. De nada a mí me sirve decirle, Señor, tengo esta virome adentro del corazón y no la saco, y no se la doy y la sigo teniendo, ¿verdad? Está como el que dice, Señor, enséñame o ayúdame a perdonar, pero no perdono, pero no quiero, pero no puedo. Soy yo, no es Dios, ¿verdad? Pongo el perdón porque es algo que a todos nos da trabajo y nos toca, ¿no? Pero muchas cosas, o sea, no juzguemos con el Señor, seamos sinceros realmente y busquemos del Señor, ¿verdad? Dice en el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sí? Tenemos que buscar la paz en nuestro corazón, tenemos que buscar sentir al Señor, tener la certeza. Estamos en los tiempos finales, sabemos que Cristo viene y viene pronto y tenemos que velar y cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Entonces tenemos que mirar realmente si estamos reconciliados con el Señor, si todavía falta que Él nos restaure en alguna cosa, si de alguna cosa no nos hemos arrepentido, si el Señor no nos ha perdonado, es porque no nos hemos arrepentido. Y eso es otra certeza que tenemos. Yo llego al arrepentimiento, el Señor me perdona. Entonces hay un proceso de restauración. Tengo que enfocarme en eso para tener la paz y la certeza y la seguridad de que camino con el Señor. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre, mi Señor, te damos las gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor. Padre, tú nos ves y nos conoces, Padre Santo, y nuevamente, Señor, no te hablamos solamente de los que estamos presentes, Señor, sino de los que luego escucharán. Tú nos conoces a cada uno, todos somos diferentes, pero tú eres el mismo, tú nos amas, tú nos ves, Padre. Ahora te rogamos, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que nos guíes, Padre Santo bendito, al arrepentimiento cada día, que podamos presentarnos delante de ti con un corazón contrito y humillado cada día, Señor, reconociendo que hay pecados que nos son ocultos a nosotros, Señor, y que a ti te ofenden, Padre. Ayúdanos también, Padre Santo bendito, si tú nos has perdonado, Padre, a ser restaurados, mi Señor, y a recibir esa restauración, Padre Santo bendito, para que podamos seguir firmes, velando en todo momento y en todo tiempo, esperando tu preciosa venida, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre Santo bendito. Te rogamos, mi Señor, que tú estés ministrando sobre nuestras vidas, Señor. Tú nos conoces, Padre, y tú sabes lo que cada uno necesita, Señor. Te rogamos que suplas tú las necesidades de todos nuestros hermanos, Padre Santo bendito, y sigas tú obrando y glorificando tu santo nombre, Señor, en la vida de todos aquellos que buscan de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, y nos encomendamos en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.